Soy el Dr. Gabriel Brenner, médico psiquiatra. Soy Manuel Pastene, psicólogo, y esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Vamos a explorar lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre los hábitos, la productividad y el alto rendimiento. Aquí encontrarás información para entenderte, orientarte y ayudarte a afrontar este trastorno neuropsicológico de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar y comentar acerca de un artículo de blog que escribimos que nos pareció súper importante y tiene que ver con los mitos del TDAH. Lo cierto es que hay algunas ideas o creencias erróneas circulando por diferentes lugares, ya sea la web, redes sociales, círculos en la educación, que queríamos repasar puntualmente, ¿no? El TDAH tiene, como decimos siempre, bases neurobiológicas que se traducen en problemas neuropsicológicos, principalmente la impulsividad y lo que tiene que ver con la inflexibilidad cognitiva, ¿no, Manu? Es un trastorno neurobiológico y nadie lo discute a esta altura de la ciencia, es un hecho indiscutible. Total, obviamente hay varias cosas que todavía están en discusión. No deja de ser el estudio del TDAH con o sin hiperactividad o de lo que tiene que ver con la inflexibilidad cognitiva, que responde a lo que es el trastorno del espectro autista. No deja de ser algo muy nuevo y muy en investigación, por eso hay varias cuestiones que están discutiéndose, pero por lo menos sí sabemos que hay mucho consenso respecto de los síntomas de impulsividad, la inflexibilidad cognitiva y las fallas en lo que son las funciones ejecutivas. Así que te quería preguntar a vos particularmente en este caso, ¿no? Tu opinión personal acerca de qué o de dónde crees que surge esto de que el TDAH no es real. Lo primero que te quería preguntar, Manu, es ¿qué pasa cuando la gente te dice en la consulta, casi segura, ¿no?, que el TDAH no es real? Mira, lo primero que hago es preguntar a la gente de dónde sacó esa información, porque circula muchísima información en internet. Por un lado, creo que ese es un problema. Y el otro problema, bueno, son creencias previas que trae la gente que también tienen que ver con... es multifactorial, ¿no? Tienen que ver con educación previa y con una serie de cosas. Pero lo importante primero es identificar de dónde leyeron, dónde encontraron esa información y entender la fuente un poco, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con vos que en realidad hay que explorar de dónde surge la idea, porque cada uno que tiene esta idea puede tener fundamentos diferentes o lo puede haber sacado de alguna fuente diferente, ¿no? Pero si estás tan seguro de que el TDAH es un trastorno real, ¿para qué necesitas preguntarle a la persona de dónde sacó esa idea? Lo hago para adaptarme, creo que mi respuesta lo más posible al estilo del paciente, que lo pueda entender mejor y entender un poco la visión del mundo que tiene. De todas maneras, la respuesta siempre va a ser la misma, pero adaptada a las necesidades específicas de cada paciente. Es que claro, nosotros por lo menos por lo que venimos investigando en nuestra experiencia de trabajo, inclusive yo como psiquiatra a veces, que podría adoptar un rol mucho más directivo, así como que soy una autoridad médica, podría decirles cómo son las cosas, pero en este tipo de problemas que hay espectros y son tan ambiguos, claro, sí, lo que vimos es que los estilos muy pero muy directivos, sobre todo al inicio del tratamiento, no sirven, así que es mejor preguntarles de dónde sacaron estas ideas, ¿no? Yo creo que te permite como anticiparte a... Por ejemplo, te doy un ejemplo, si vos le decís al paciente que es un diagnóstico que está aceptado por la comunidad médica y que hay evidencia suficiente, e incluso le mencionás estudios, organizaciones, lo que sea que hayan generado todo este grupo de información, el paciente también, o pacientes que tienen creencias, por eso te decía lo de las creencias previas, un paciente que tiene ciertas creencias previas puede contraargumentarte con que hay otro grupo de investigaciones que dice otra cosa. Y te pone, entonces entras en un campo en el cual te pones a discutir con el paciente. Por eso es súper importante para mí al principio entender de dónde viene esa idea, de dónde sacó la información y entender un poco el trasfondo. ¿Pero te pasó alguna vez? Me pasó. No, pero te quería preguntar otra cosa. Quería saber si... A mí no me pasó. Okay. Quería saber si alguna vez te pasó
que algún paciente, algún conocido o algún colega te mostró papers serios y bien hechos que demostraban que no existía tal cosa como una disfunción neurobiológica de este estilo. Nunca me pasó, sí me han mostrado, que al final obviamente intentás mostrar al paciente qué es eso, información basada en opiniones de figuras o de gente que se destaca en algún campo, que no suele ser la ciencia en general, y son opiniones personales al final de cuentas. Pero te interrumpo, porque quiero que esto quede claro. O sea, no te pasó, no tenés ninguna recuerdo de situación en donde colega, paciente o inclusive alguna fuente que hayas buscado vos por tu cuenta que realmente haya estado basada en buena metodología científica que probaba que esto no existe. No lo encontraste. No lo encontré. Después, a ver, si uno se pone fino con este tema, por ahí es muy profundo esto, ¿no? Pero hay algunos libros publicados, pero no tienen metodología científica en general y vienen dentro de la rama del conocimiento. Son libros que tienen que ver con, por ejemplo, metodologías más psicodinámicas en psicología, o de otra rama. ¿Qué sería psicodinámico? Para que los oyentes entiendan. Básicamente son teorías psicológicas que apuntan a entender la mente humana no desde una metodología científica, sino desde otro punto de vista totalmente distinto. Los enfoques psicodinámicos, que normalmente la población general, por lo menos en Argentina, que es en donde hay una tradición bastante importante de psicoanálisis, estamos acostumbrados a escucharlo así. Desde mi punto de vista, es como que tienen un lugar fuera de la ciencia. Es un debate más filosófico, antropológico, dicen algunos. Yo creo que es más filosófico, pero entraría en ese nivel. Claro, no, es que en realidad, a ver, lo voy a explicar. Desde el punto de vista académico, si uno se pone bien preciso, hay dos grandes formas de estudiar la psicología humana. Hay una forma que es la forma derivada de la psicología, de la filosofía quise decir. Una forma que se deriva de la filosofía en la cual se arman lo que se llaman constructos, que es que alguien cree que algo puede ser así y en base a hacer análisis inductivos o quizás deductivos pero poco metodológicos, puede elaborar una explicación acerca de un fenómeno. Eso es filosófico, que lo filosófico en realidad es más inductivo que deductivo. Y después tenés una segunda rama de la psicología, que es la rama de la psicología a la que tratamos nosotros de adaptarnos, digamos, o tomar información de ahí, que es la rama que proviene de la biología, que la de la biología es la que estudia el comportamiento de los seres vivos, que viene de la ciencia básica en realidad. Y ahí esa rama de la psicología necesita evidencia. No alcanza con lo que vos estabas diciendo, que tiene que ver con que se me ocurrió a mí que de pronto alguien es hiperactivo porque quizás la madre no le había prestado suficiente atención en el primer periodo de la vida, entonces por eso ese chico se volvió hiperactivo para llamar la atención de la madre. Eso es en forma grotesca, ¿no? O no sé si lo dije bien. ¿Está bien? Está perfecto. Lo único que te agrego es, para que se entienda bien la idea, es si vas más atrás, hay como 4 modos del saber o del conocimiento en general, que son la ciencia, la filosofía, el arte y la religión. Si vos te pones a pensar, la psicología basada en evidencia está obviamente dentro de la ciencia. Por eso decimos, la psicología psicodinámica, desde nuestro punto de vista, entraría más en ese modo del conocimiento que es filosofía. Esa es la diferencia, que no necesariamente necesita evidencia científica para producir conocimiento y avanzar. Dijiste filosofía, la ciencia, la religión y el arte. Y el arte. ¿Y dónde están todo lo que tiene que ver con las creencias esotéricas, que es pensamiento más religioso, eso? Eso, claro, entraría en esa área. Con la mística, digamos, todo lo que tiene que ver con lo místico y espiritual. Sí. Creer que hay cosas como sobrenaturales. Sí, entonces, bueno, si una persona tiene un proceso de adquisición del conocimiento más filosófico, tranquilamente podría decir que el TDAH no existe, porque si su modelo o su paradigma dice que la mayor parte de las explicaciones tienen que ver con traumas o cuestiones de la crianza, pues entonces el TDAH es un invento y no habría nada que tratar en realidad, sino corregir esos traumas de la infancia. 100%. Está bien esto así. Está bien, y son arenas muy movedizas
para ponerse a pensar, porque entonces empezás en el debate de, bueno, todo tiene una construcción cultural, hay una cultura que determina lo que se produce Y la ciencia socialmente. es una construcción cultural también, Y hay dirían algunos. Y hay una persona que lo piensa con un sesgo que es obvio, pero entras en una arena para mí un pantano muy difícil. Sí. ¿Se entiende la metáfora? Sí, bueno, hay que tener algún punto de referencia para partir. No, igual nosotros, por lo menos yo, no sé vos, yo no creo que nuestro sistema de referencias sea el mejor. Solamente lo que aclaro cuando me preguntan es que tengan en claro cuál es mi sistema de referencias o que tengan en claro cuál es el sistema de referencia de la persona que los está atendiendo. Después, si uno prefiere un tratamiento que está basado en un sistema de referencias filosófico o místico o artístico, por ejemplo, musicoterapia, bienvenido sea, pero es muy importante simplemente aclarar que es otro sistema de referencias. Exacto. Y probablemente los que dicen que el TDAH no existe o que en realidad es un invento de los laboratorios, casi siempre tienen el otro sistema de referencias, ¿no? 100%, estén en los... Exacto, sí, es así. No encontramos, por ahora hicimos grandes esfuerzos en INECAP para buscar si habían argumentos y evidencia científica fuerte que demostraba que el TDAH no existía, y lo que estamos encontrando es que hay discusiones de cuáles son esas variantes neurobiológicas o neuropsicológicas, las discusiones, ¿no? Nosotros decimos internamente el callejón sin salida, pero eso tiene que ver con que la ciencia no terminó de encontrar evidencia sólida, que además eso tiene que ver con otra historia, que es que el cerebro es tan, pero tan complejo que yo ni sé si vamos a terminar de encontrar alguna explicación definitiva para el TDAH o el TEA o todo este grupo de patologías, ¿no? Por otro lado, te quería preguntar, ¿qué opinás acerca del que el TDAH es algo o un problema como resultado de la mala crianza, ¿no? Que además agrego yo, me dicen, típico, ¿no? Lo escucho, pero esto es muy frecuente, de la crianza en base a la tecnología o de la crianza con falta de límites y de normas claras, que además tiene algo de cierto, porque ahora estamos llenos de estímulos por dispositivos y estamos llenos de problemas de crianza en donde los límites son mucho más difusos de lo que eran cuando nosotros éramos más chicos, con lo cual tiene algo de verdad. ¿Qué opinás acerca de esto? Te diría, como en primera línea, que sabemos, lo que dice la ciencia es que hay una interacción entre genes y ambiente que produce el TDAH, ¿no? Es un trastorno complejo que tiene que ver, la etiología tiene que ver con eso. Entonces, cuando vos pensás en factores ambientales, bueno, como decías vos, podés pensar que la crianza tiene algún tipo de impacto. Primer punto, entonces, se sabe que es una interacción entre genes y ambiente. Primera respuesta contundente, y es así. No hay discusión sobre eso. La ciencia está súper establecido eso. Que la crianza sería un factor ambiental. Sí, pero no, que podría ser un factor ambiental, pero no es los factores ambientales que identifica la ciencia en primera línea para el TDAH. No tiene tanto peso como no factor ambiental. No tiene tanto peso como se cree que tiene, que puede tener. Ok. ¿Sí? O sea, es muy difícil generar TDAH en base a dejar que un chico use excesivamente la PlayStation, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, me preguntás, ¿qué factores ambientales están identificados o la ciencia ha identificado? Por ejemplo, los perinatales, que tienen que ver con, por ejemplo, si una madre durante el embarazo consume alcohol o tabaco, las probabilidades de que se produzca TDAH son más altas. ¿Sí? Siempre hablamos de probabilidades, ¿no? No es 100% cierto, pero eleva mucho la probabilidad. Sí, no es que el hecho de que alguien haya tenido cierto comportamiento, haya existido cierto factor ambiental, decís, eso explica el TDAH y pobre madre después se tiene que sentir culpable porque lo expuso ese chico a eso. Porque estamos hablando de que es posible o probable, pero ni siquiera lo sabemos. 100%. Te agrego otra parte que es más no controversial en realidad, pero como que alimenta esto que decías vos al principio, o el mito de si la mala crianza puede generar TDAH. Si te pones en la vereda de enfrente y supongamos un nene, una nena con TDAH en una familia que los padres manejan muy bien todo lo que es la parte de la crianza y los límites, sí, puede ser que el chico teniendo TDAH eso se enmascare o se compense de alguna manera, nunca se ha diagnosticado y esa crianza ayude a controlarlo mucho. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿La crianza tiene influencia o no tiene influencia? Bueno, en este sentido tiene una influencia, puede tener una influencia positiva, que es que ayudar a compensar muchos de los síntomas, ofrecer como una estructura mucho más clara para crecer,
y que, bueno, que el chico o la chica ande mucho mejor y funcione mucho mejor en la vida diaria. Eso también puede pasar. Bueno, ahí tenés otro punto interesante. Yo creo, no puedo asegurar que sea así porque esto es solamente una inferencia social. Yo creo que en parte, hoy por hoy, estamos reconociendo e identificando mucho más pacientes con TDAH, en parte porque el sistema social no provee de una estructura sólida para que los chicos puedan funcionar teniendo estas fallas de autocontrol. Años atrás, cuando las reglas eran mucho más claras, estructuradas, las normas y las reglas eran mucho más firmes, eso tenía grandes desventajas, no vamos a decir que no lo tenía, pero seguramente ayudaba a algunos chicos a que puedan disimular o minimizar algunos síntomas. Es una teoría que tengo, como decimos, porque todo esto son hipótesis, pero está bien lo que decís. La crianza puede mitigar o minimizar la expresión sintomática o la puede estimular. De hecho, la segunda opinión, esto es un consenso que tenemos dentro de INECAP, y es que en todo lo que tiene que ver con espectro autista, el estilo de crianza tiene muchísimo peso a la hora de, que esto está estudiado igual, a la hora de la expresión de lo que son los síntomas de disfunción social. Así que no es que descartamos que la crianza tenga influencia, pero definitivamente no puede generar ni un TEA, un trastorno del espectro autista, ni un TDAH de por sí, ¿no? 100%, agrego una cosa, es muy técnica quizás, pero si escuchan hablar del fenotipo de cierta enfermedad, es la expresión ambiental de ciertos genes, que esto tiene que ver con lo que decís recién, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué papel juega la familia? Bueno, en el fenotipo que después vas a ver de ese paciente, de los genes que trae de fábrica. No, es muy técnica la discusión, pero conclusión lo que decís vos, 100% la crianza puede tener un papel. Genotipo y fenotipo, sí, o genética y epigenética. Otro día podemos hablar de eso. Es un tema más complejo. Otra pregunta. ¿Qué pensás acerca de que solo los niños tienen TDAH? Bueno, creo que es una creencia súper popular, no solo en la población no profesional, sino también dentro de los profesionales. Nos encontramos un montón de veces con psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, médicos, otros profesionales de la salud que creen que es un trastorno excluyente de la niñez. Y no es así bajo ningún punto de vista y tiene que ver con una serie de cosas, ¿no? Creen básicamente, por lo menos por lo que yo entiendo, muchos creen que es un trastorno restringido a la psiquiatría infanto-juvenil. Los psiquiatras, de hecho, yo no tuve formación de psiquiatría de adultos. Bueno, yo hice la formación hace muchos años, quizás cambió ahora, respecto de TDAH. Sí aprendí sobre TDAH, pero en mi materia de psiquiatría infanto-juvenil. Lo aprendí como un problema de trastorno del neurodesarrollo restringido a los niños. Así que sí, lo más grave es que esta idea está difundida en el ámbito académico también. Bueno, y el primer problema que se plantea en este sentido, o por lo menos lo que los libros, las investigaciones plantean, es que tiene que ver este mito de que solo existen los niños con la evolución sintomática en el tiempo. Es decir, un niño no va a presentar los mismos síntomas que un adulto, entonces hace que sea más difícil el diagnóstico en adultos, y me parece que el primer problema está en esa línea. Sí, el otro tema es, claro, leímos un paper hace unos años, salió un paper que trataba de mostrar cómo era la evolución de la sintomatología en las diferentes etapas del neurodesarrollo y que cómo se manifestaban estos síntomas. Una de las cosas que son indudables es que los adultos con TDAH son mucho menos hiperactivos que los chicos. Entonces, descartar que una persona tiene TDAH porque no tiene claros síntomas de hiperactividad puede generar también, ¿no?, esta discusión, pero es súper interesante ver cómo la corteza prefrontal va generando y aumentando las conexiones y solidificándolas a lo largo de la vida y cambiando o mutando la sintomatología. Sí, si ves un niño, o sea, no vas a ver un adulto posiblemente corriendo por todos lados. Trepando árboles, ¿no? Exacto. Vas a ver un adulto, o te va a contar un adulto que se siente muy inquieto mentalmente o que no puede parar de pensar o que siente que la cabeza va a mil, pero difícilmente veas un adulto moviéndose como ves un nene y subiendo a los muebles, a los árboles, como vos decís. Esa es, digamos, traducido en lo que vemos en el consultorio. Y del último mito, en realidad, pregunta que te quería hacer, me parece súper interesante, es esto de que el TDAH es solo una excusa
para la mala conducta, para la falta de disciplina, para la falta de voluntad. No existe, en realidad es algo que simplemente le sirve a los pacientes o a los padres para excusar a sus hijos o a los pacientes para ellos mismos. Te diría que el TDA puede manifestarse con problemas de conducta, sobre todo en la primera etapa de la vida, ¿no? En la etapa por ahí, te diría que hasta la adolescencia. En adultos puede ser que lo veamos, pero es más infrecuente, creo. Entonces, sí, el TDA puede incluir problemas de conducta. Eso es el primer punto importante, ¿no? O sea, lo podemos ver, es algo que se ve. O sea, es muy común encontrarse con un paciente que te cuente que tuvo algún problema en la escuela, peleas físicas, problemas con docentes, etcétera. Ser desafiante, ¿no? Con la autoridad. Ser desafiante con la autoridad, o problemas en casa, ¿no? También en la escuela y en casa con los padres, problemas con los límites, etcétera. Hay algo de verdad, creo que en que un paciente puede tomar un diagnóstico, recibir un diagnóstico y no sé si escudarse, pero en vez de encontrar una explicación y hacerse responsable de su propia conducta, usarlo de alguna manera con el entorno, ¿no? Puede ser o con los padres o en la escuela o lo que sea, que hay que revisar a fondo eso. Pero no tiene que ver con qué, sino que es una explicación y que implica responsabilidad. Para mí esas son las dos cosas que yo intento por lo menos transmitir, ¿no? Sí, vos decís que si bien existe el riesgo de que alguien tome esta explicación para tomar una conducta pasiva, no hacer un tratamiento o no comprometerse con las tareas con las que tiene que cumplir, no es cierto que es una excusa, es un trastorno que existe, que es real y que si bien el paciente puede usarlo mal, eso no indica que no sufra el trastorno. O sea, el paciente puede tener el trastorno, puede tener el diagnóstico y puede usarlo mal. O el papá puede tener un hijo con TDAH real, pero también puede usar eso para después no tomar cierta responsabilidad y hacer ciertas intervenciones que tendría que hacer para poder ayudar a su hijo. 100%. ¿El TDAH puede producir mala conducta? Sí, recuerden que es un problema básicamente con el freno, con la inhibición, lo hemos explicado en otros episodios. Eso es una explicación que hay que aprender, es información que tanto el paciente, la familia, los allegados significativos tienen que aprender a absorber y ponerlo, digamos, en juego en estrategias útiles que les sirvan para mejorar el funcionamiento en cualquier área, ¿no? No sé, la académica, el trabajo ser más productivo, relacionarse mejor con otras personas, lo que sea. Pero es para eso, no es para otra cosa. Por eso, que lo use alguien como excusa no quiere decir que haya surgido para hacer una excusa. Sí, bueno, nosotros no trabajamos con niños o adolescentes en edad escolar, pero lo que nos cuentan los colegas que trabajan en psiquiatría y psicología infanto-juvenil es que a veces les pasa que algunos padres les llevan los chicos casi como tomá y arreglámelo, medicámelo y resolverme el problema. Y lo cierto es que los tratamientos estandarizados para el TDAH que funcionan, que tienen evidencia, son los que están basados en la orientación a padres, que requieren mucho compromiso y seguimiento por parte de los padres, ¿no? 100%. La red tiene que participar en los tratamientos de TDAH, tanto en niños como en adultos, que es una creencia errónea también, ¿no? De que en adultos no tiene que participar la red porque ya está grande o tenés que hacerte cargo de lo que te pasa. Eso es una distorsión social que existe. Por lo menos en TDAH la ciencia en los protocolos pone a los familiares dentro del tratamiento de una persona que lo padece. Eso seguro. O sea que esa idea o este mito, según lo que vos podrías opinar, es que eso es una antirregla. Es todo lo contrario. O sea, el diagnóstico de TDAH es un motivo para comprometerse con el problema y empezar a hacer algo al respecto. 100%. No es una excusa para tomar una conducta pasiva y esperar que los demás resuelvan el problema. 100%. Información valiosa que hay que aprender a usar. Y por último, te quería preguntar, ¿qué opinás acerca de que el TDAH es una condena que te impide tener éxito en la vida? Está buena la pregunta, creo que es un poco la contraparte, no sé si la contraparte, pero está vinculado con la pregunta anterior de cómo funciona la información. Puede ser, que una persona lo absorba y piensa que lo va a condicionar toda la vida y que no va a poder con eso y carga con una enfermedad de alguna manera y eso lo va a limitar. Eso podría ser tranquilamente, ¿no te ha pasado? Que sea una enfermedad así, total, y me preguntan... No, lo que me preguntan frecuentemente es si el TDAH o en el caso de los TEA de alto funcionamiento, síndrome de Asperger, lo que primero me preguntan es si es una discapacidad.
Entonces les tengo que explicar cuál es la diferencia entre tener síntomas incapacitantes o tener una enfermedad discapacitante, ¿no? ¿Y qué les decís ahí? Contalo, está bueno que lo cuentes. Bueno, síntomas incapacitantes son básicamente problemas, signos o síntomas que me impiden funcionar de una manera en particular, pero aquí y ahora, para decirlo de alguna forma. Pero que de resolver esos síntomas y que tienen solución, esas incapacidades en el funcionamiento van a desaparecer y voy a poder tener capacidades en lugar de incapacidades. Una enfermedad discapacitante es una enfermedad crónica que en general requiere de algún sistema de pensión formal e informal, porque no voy a lograr nunca tener la autonomía para poder lograr esas capacidades, como por ejemplo manejar grandes sumas de dinero. Una persona con TDAH por lo general va a terminar de desarrollar la habilidad para manejar grandes sumas de dinero, por más que no lo pueda hacer cuando está con sintomatología aguda. Así que sí, el TDAH es una enfermedad incapacitante. O sea, a pesar de ser crónica, a ver si entendí bien, a pesar de ser crónica, porque es una enfermedad crónica neurobiológica, la persona puede lograr cierto nivel de autonomía si incorpora, obviamente si recibe un tratamiento específico, incorpora estrategias útiles. Sí, por lo general, por lo menos Está bien que nosotros somos una institución súper especializada porque tendemos al alto rendimiento. Entonces la mayor parte de los pacientes que nos consultan ya tienen algún tipo de talento, habilidad o capacidad desarrollada, pero son contados con los dedos de las manos la cantidad de casos tan graves como para que no hayamos podido ayudarlos para que lleven una vida perfectamente autónoma, con alguna asistencia de terceros, pero los síntomas siempre fueron incapacitantes y no discapacitantes. El número de pacientes con los que tuvimos que lidiar y terminar por asesorar a los familiares más que al paciente es un número reducido. Así que no, en mi opinión, psiquiátricamente no es una enfermedad limitante en términos de discapacidad. Pero lo que te preguntaba vos, lo que te preguntaba en realidad era sobre este concepto ambiguo del éxito. ¿Qué opinas vos sobre qué sería el éxito y si el TDAH te limita el éxito en la vida? No te limita el éxito en la vida. Creo que con nosotros, por lo menos desde INECAP, trabajamos todos los días y creo que es algo que nos distingue, lo que decías de alto rendimiento. Hemos visto personas muy destacadas en distintos campos, ¿no? Profesionales de todo tipo, en la ciencia, en empresas, en organizaciones. No sé, ¿con cuántos casos trabajamos actualmente? En la maternidad, en la paternidad. Es la regla más habitual es que en INECAP nos consulten gente que tiene un altísimo rendimiento, obviamente, pero tiene algún tipo de sufrimiento por haber no descubierto esto en algún momento de su vida y que después va hilando y va reconstruyendo parte de su historia y va entendiendo qué es, pero te diría que no. Esto del éxito es totalmente, digamos, otra de las distorsiones culturales que existen. Una persona con TDAH puede alcanzar todos los objetivos que se proponga y puede trabajar tranquilamente en cualquier ámbito profesional, desde los más complejos, ingeniería, la que quieras, tecnología, lo que quieras. De hecho, nuestros pacientes lo hacen, hasta campos más simples, por llamarlo de alguna manera, pero no. Te diría que el TDAH ahí no hay techo, ¿sí? Claro, lo que queremos decir en realidad, a ver si entendí bien, es que el limitante o la limitante para que una persona sea exitosa en lo que se propone, en este caso no es la gravedad del TDAH, será otro factor. Bueno, es duro, es muy ambiguo, pero será su coeficiente intelectual, serán sus recursos económicos, serán sus recursos familiares, quizás sus habilidades sociales, pero no en sí los síntomas core del TDAH. Eso no tiene nada que ver con que la persona pueda cumplir con sus objetivos y metas en la vida. Siempre aclaremos, hay matices, hay diferencias individuales que hay que evaluar, hay que tomarse tiempo de detenerse en el diagnóstico. Cuando, por ejemplo, nosotros lo hacemos, nos detenemos bastante en eso para también entender, bueno, cuál es el potencial. Es algo que se puede evaluar de alguna manera, pero en principio no es una limitación a priori. Sí, el pronóstico es parte de la evaluación, pero esta etiqueta general de que el TDAH te limita, no, es caso a caso y es muy particular. Y hay varias variables que después permiten predecir cuánto éxito puede tener esa persona en esa disciplina. Pero no es esencialmente la etiqueta general del TDAH. No es.
Bueno, súper interesante. Hoy fue un poquito más desestructurado por ahí el episodio, porque es un tema más controversial y tiene matices filosóficos, pero me parece que estuvo muy bueno. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Este podcast fue producido por INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.